Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Chantal Robert de la Mayotier y Cristian Fuentes, les saludan muy cordialmente y le dan la bienvenida a esta nueva edición de Vamos, Somos Chilenos, en la edición de los días jueves. Nuestros saludos, como siempre, a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible que este programa se difunda. Hola Chantal, hola Cristian, gusto de saludarlos y de verlos. Habían pasado varios días que no estábamos en el aire. Así es, gracias por la invitación, Reinaldo. Tocó partido de fútbol, tocaron varias cosas por lo que se tuvo que correr el programa. Así que bueno estar de nuevo en el aire, vamos a tener una rica conversación y como siempre acompañando a los radioescuchas que ya van de regreso a su casa. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chantal? ¿Cómo estás, Reinaldo? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando nuevamente eh, esta tarde de día jueves. Esperamos ser una grata compañía de vuelta a sus casas, de los estudios, del trabajo, etcétera, para que los informemos, pero que también seamos una entretención grata para todos nuestros radioescuchas. Bueno, hoy tenemos de visita a un importante personaje eh, que fue incorporado en la lista de líderes mayores, que se refiere a adultos mayores, mayores de 75 años. Y don Jorge Patricio Arancibia Reyes ha sido almirante, comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto?, en el periodo desde el año 97 al 2001, por casi 50 años en la institución. Posteriormente fue senador durante 8 años y también después diplomático en el gobierno de Piñera I, para posteriormente ser también uno de los integrantes de la comisión constituyente. Así que, mi almirante, lo saludamos con mucho aprecio y le damos la bienvenida al programa. No, no, muchas gracias por la invitación. Un gusto de verlos de nuevo y tener la posibilidad de contactarnos a través de ustedes con la gente que, como decía Chantal, que va de vuelta a la casa. Así es. Así que el Me al- agradecido soy yo. Perfecto. Mi almirante, nosotros en nuestro programa rápidamente revisamos un poquito los principales titulares y de las cosas que nos han llamado la atención en los últimos días. Es la elección de un alcalde muy joven en Nueva York, el más joven en los últimos 100 años, 34 años apenas, pero lo sorprendente de esto que es un demócrata y musulmán, Zoran Mandani. Por Mm, otra parte, también la noticia de que en México asesinaron a un alcalde el llamado el Bukele mexicano, que también llama la atención de la violencia política en ese país. Escala también la tensión en el Caribe. Estados Unidos, aparte de las unidades que ya tenía desplegadas, redireccionó el grupo de batalla, el portaaviones Gerald Ford, que va navegando rumbo al Caribe, y vamos a ver cómo va terminando eso o cómo comienza eso que puede gestarse allí. Y República Dominicana, por todos los líos que tenemos en la región, suspende la Cumbre de las Américas. Bueno, y en lo nacional quedan apenas 10 días para saber quién va a ser los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Estamos en una serie de debates y encuestas, ¿no es cierto? Ya hubo un congelamiento de las encuestas, un bloqueo de ellas, y estamos con un montón de actividades de cierre. También ha habido fuego cruzado entre los candidatos, incluso en la derecha del mismo sector. Y bueno, una noticia relevante: Coquimbo Unido por primera vez en la historia es campeón del fútbol chileno. Y en lo inmediato, y en lo local también regional, la discusión de presupuesto que tiene muy complicado al gobierno y fundamentalmente al ministro Grau, el cierre de Punta Peuco que decretó el presidente de la República, y también la acusación constitucional contra el exministro Pardo, el ministro de Energía. Así que hay hartas cosas para comentar, pero lo que queremos es que nuestros radioescuchas conozcan a don Jorge Patricio Arancibia, y le preguntamos, almirante, cómo se enteró, cómo supo y cómo fue el desarrollo de esta postulación, porque en realidad son grupos de personas los que postulan a un candidato. mira, esta fue una sorpresa completa, digamos. Yo estaba un día en mi casa. Yo todas las mañanas me levanto y hago una serie de ejercicios, digamos, para tratar de mantenerme en forma. Y estaba en eso cuando me llaman por teléfono del Mercurio de Santiago
y me dicen, almirante, lo quiero felicitar porque usted ha sido seleccionado dentro de los 100 mayores de 65 años que no sé, alguna connotación positiva, digamos. Y casi me caí de espalda, digamos, es decir, no tenía la más mínima idea de que esto estaba en proceso. Ahora, cuando entro a ver qué es lo que había pasado entre medio, esto parte de una cosa bien notable y que a mí me produce una satisfacción muy grande. Este es un encuentro de amigas que se produce en Santiago, en el cual estaba mi hija, una de mis hijas. Y de ese encuentro sale la conversación una persona que estaba en esa reunión, una señora que estaba en la reunión, que dice que va a producirse nuevamente, creo que es por quinto año consecutivo, esta elección de los 100 personajes mayores que entraban a esta lista. Y como estaban conversando entre ellos, y bueno, y la otra vez yo mandé un nombre, dice la señora esta, y me fue muy bien porque salió aprobado, etcétera. Y cuando están conversando, mi hija le dice, oye, ¿y ahora tienes candidato? No, no, ahora no tengo candidato. Oye, entonces, ¿por qué no pone a mi papá, po? Jorge, me da Jorge Arancibia Reyes, de mi hija mayor, le dice a esta señora sin que me ponga en la lista, lo cual me llena de satisfacción porque que una hija considere que su papá está merecedora de entrar a lo menos en la competencia de la lista, me llenó realmente de una gran satisfacción. Qué bien. Y, y a partir de ahí entiendo que se inicia un proceso, una primera etapa que es el ver adhesiones de gente. Ahí parten los famosos correos para distintos lados, las redes, etcétera, y que van adhiriendo a esta postulación hasta que el sistema eligen, ponle tú, eran como 3.600 personas, creo, o algo así, y cortan en 1.300 y ahí entra un jurado súper grande con una gran cantidad de personas que ya van a definir quiénes serían esas 100 personas de distintas áreas, ¿ah? O sea, eligen artistas, eligen científicos, eligen, qué sé yo, por distintos sectores sociales. Bueno, y dentro de eso, este grupo de gente que definía la lista, me incorporaron a mí, digamos. Era para mí una sorpresa muy grande, estaba dentro de los, entre comillas, políticos, porque ciertamente Navales habría sido el único, pero políticos habían algunos más. Así que me fue bien en este proceso satisfactorio a esta altura de la vida. Yo quisiera, tú mencionabas recién el alcalde de 34 años, el de Nueva York. Yo nací en la primera mitad del siglo pasado. Yo nací el año 1939 y tengo por lo tanto 86 años de vida, digamos, muy bien vivida, pero con una serie de aventuras, de cambios, de desarrollos, de desafíos que de alguna manera a los ojos de mi hija me hacían merecedora estar en esta lista. Y por eso te digo que me llena mucho de orgullo el que ella haya sido la gestora de esta cosa, digamos. Chantal, Oye, sí, qué lindo, porque uno tiende a ver a los papás como papás finalmente y no como líder. Y de repente te das cuenta em, que los papás, tanto nosotros para nuestros hijos como los papás propios, de las cosas que son capaces de hacer, que son un referente para otras personas. Yo creo que eso es súper importante y uno se infla el pecho. O sea, en mi caso, yo que he sido candidata, ponte, o sea, que tus hijos te vean en una pancarta, en un lienzo, lo mismo tú que has sido candidato, Reinaldo, Cristian, es como entretenido, es como súper bonito. Y, y lo otro es que
hoy día yo siento y se conversa y se sigue conversando mucho sobre cómo no escuchamos al adulto muchas veces, y que hoy día tiene tanta experiencia, tantas cosas que conversarnos, que transmitirnos, que si no lo hacemos ahora, lo hacemos cuando. Entonces encuentro que es súper valioso que hoy día un ranking, que existan ranking para ese tipo de líderes. Siempre hablamos del líder, el millennial, el líder menor de 20, el líder menor de 30, pero ¿qué pasa con los otros líderes? Los estamos olvidando. Entonces, y tiene eso que ver un poco, por ejemplo, cuando se habla de la dieta presidencial, que querían eliminarle, y dicen, no, pero es que los presidentes tienen una experiencia que seguir transmitiendo y por lo tanto requieren oficina, requieren un montón de cosas. O sea, por lo tanto, efectivamente, hoy día hay una transmisión que se debe de hacer de ese liderazgo que no podemos perder y perder desde los distintos ámbitos. Las Fuerzas Armadas, como en tu caso, tal como decía Reinaldo, tuviste más de 50 años, expresidentes que fueron la cabeza de la nación. Entonces encuentro súper lindo y además si te propuso tu hija, qué espectacular lo encuentro. Muy bonito. Y ahora, Fíjate, oye, volviendo a lo tuyo, hoy día que eres un líder, ¿en qué estás? ¿Dónde te no, estás metiendo? Porque te conozco, yo sé que no te vas a quedar en la casa. no, hoy día estoy en una tercera línea, estudiando permanentemente el acontecer nacional, viendo encuestas, viendo opiniones, leyendo todo tipo de información al respecto, asesorando a candidatos en forma específica, colaborando con algunos candidatos con fotos, con videos, con todas estas cosas que ocurren, digamos, en estos periodos, pero básicamente es asesoría. ¿Ah? Haz esto, el Lord cambia la cara, que se note que cuando estás hablando te va saliendo del corazón lo que estás diciendo y no es un mensaje que te aprendiste de memoria, no es una poesía. Tú estás escribiendo la poesía. ¿Ah? Me he transformado en eso, Se congeló la conexión del almirante Arancibia, vamos a ver de retomarla. Eh, Estamos conversando con el almirante Jorge Patricio Arancibia a raíz de su inclusión en los 100 líderes mayores que premió en Mercurio junto con la Universidad Católica. Chantal, tú Oye, estás... ¿eh? una de las noticias que vi ayer, hablando del alcalde de Estados Unidos, hay un alcalde en Canadá que es chilena, que salió también ayer en un reportaje de Mega, justamente. Así que para que vea, ahora y era de Montreal o Quebec, una de las dos, no me acuerdo cuál era. Y así con orgullo también que fuera una latinoamericana, y más si es chilena buena, dicen. A ver, vamos. oye, Ahí hay en un alguna momento, parte lo perdimos, en alguna sí, parte lo perdimos y estaba contándonos de lo que significa para usted lo que está haciendo y en este momento mucha estaba, lectura, mucha asesoría a candidatos y ya le vamos a preguntar cuál es su visión del pero, próximo pero 16. pero como te digo, en lo intelectual, aparte de esto, que es un esfuerzo importante para estar al día, estoy empezando, ya llevo algo avanzado a escribir mis recuerdos, digo yo, pensando en dejarle un testimonio escrito a mi familia, fíjate, nuevamente pienso en la familia. No, no un libro de esto, de librería, no, en lo absoluto. Va a ser una cosa en que yo abro mi corazón, digamos, y cuento mi vida, porque creo que va a ser de interés, digamos, para mis hijos, mis nietos, para la familia. Este abuelo, este personaje que pasó y que dejó alguna estela. O sea, yo he sido muy afortunado, tengo una familia muy linda. Llevo 61 años de matrimonio con mi esposa, eh, y soy un hombre realmente muy feliz, muy realizado, a raíz de lo que decías tú, Chantal, de ver a estas personas que tienen algún grado de liderazgo y darte cuenta, o tú cuando fuiste candidata, cómo marcaste algo y cómo te miraba la familia. Eso es bastante común de que se vea en nuestra vida naval, y ahí Reinaldo debe tener una opinión.
para los hijos te van viendo como tú vas creciendo y vas ocupando puestos, porque nosotros además cada cierto tiempo nos cambian a un puesto y siempre el puesto es más alto, el grado es más alto, y van viendo a este papá crecer. Y de repente el papá es comandante de un buque. Es una cuestión impresionante. Yo tenía mis dos hijas en ese tiempo. El hijo nació después, cuando yo ya estaba más avanzado en edad. El comandante de un buque y después un buque más grande, ¿no? Entonces, te van viendo ese desarrollo. Por eso quizás es fácil de explicar el que mi hija llegado el momento de la conversación dijera, oye, ¿por qué no mi papá? Pues, que ella me vio a mí crecer en esta vida loca que me ha tocado tener, pero fantástica, en la cual en la Marina fue una realización completa. Yo estuve 46 años en la Armada, estuve, si hablamos, estuve 13 años de almirante. Es decir, estuve 4 de contraalmirante, estuve 5 años de vicealmirante y 4 años de comandante y jefe, de almirante. Eso es parte del cuento, pero cargos anteriores, estudios anteriores, estudié en Inglaterra, estudié en España, fui agregado en Argentina, me tocó conocer el mundo, 3 veces viaje en la Esmeralda. Entonces, si yo eso lo llevo al papel, va a salir algo entretenido, a lo menos para la familia, digamos. Sí. Oye, mi almirante, bueno, después usted tiene un vector político también, y seguramente Cristian, que está recién incursionando en el mundo político, ¿no es cierto?, en un cargo de elección popular, seguramente también tiene alguna pregunta que formularle. Adelante, Cristian. Bueno, y aprovecho también de agradecer porque el almirante me brindó su apoyo por intermedio de Reinaldo en su momento cuando fui candidato, así que gracias nuevamente también. Estuvimos compartiendo ahí en su casa. Bueno, mira, básicamente es tremendamente llamativo este premio. Si bien nace desde un familiar, ¿verdad? Pero no solamente por el hecho de que un familiar lo presente para la postulación queda seleccionado, sino que también debe considerar toda una trayectoria, mérito, experiencia y por sobre todo aporte. Entonces, yo le quería preguntar al almirante desde ese punto de vista, de todos los cargos que usted ha desempeñado, con todo el aporte importante para nuestro país y para el desarrollo y el avance de nuestro país que finalmente incide en la calidad de vida de las personas, de los chilenos. A su juicio, con todos estos años, ¿cuál ha sido el principal motor y el principal aporte suyo en todos los cargos que usted ha ejercido, que principalmente y probablemente también fueron parte importante de la toma de la decisión para que usted esté nominado de estos 100 líderes seniors, como decía Reinaldo? Mira, ahí voy a tratar de simplificar. Es una Sí. tremenda pregunta que me estás haciendo. Hablemos de la Marina, de Ujú, los años de Marina. ujú, Aparte de la carrera esta que te cuento, quizás lo que yo me permitiría destacar y que no debe estar en el conocimiento de mucha gente, es que ujú, durante mi periodo de comandante y jefe, hubo una aproximación entre la Marina de Chile y la Marina de Argentina como ujú, no había existido en los tiempos. Hicimos una suerte de conexión tan brutal, tan estupenda le llaman ellos el jefe de Estado Mayor de la Armada, al equivalente al comandante en jefe. Tuve dos camaradas argentinos que estuvieron en ese cargo y con los dos hicimos un trabajo fantástico que le cambiamos la relación que existía tradicionalmente con suspicacias, con ciertos resquemores, con algún ujú. resentimiento producto de la historia y el desarrollo a pasar a una relación en que intercambiamos oficiales, vienen a la Academia de Guerra, hacemos operaciones conjuntas, nos repartimos los trabajos en el sur, etcétera. Fue algo real. Tuvimos, para que ustedes sepan, el buque insignia de la Armada Argentina
estuvo un año en Talcahuano haciéndose unas reparaciones. Nosotros le construimos la plataforma de vuelo para que pudieran recibir a los helicópteros grandes en ese buque de gran tamaño, de buen tamaño. Imagínense eso. Mm, Tuvimos al buque insignia argentino un año en Talcahuano haciendo este trabajo y salió estupendo. De eso estamos hablando. Ahí mm, hay una relación que después se transmitió y reforzó también la que estaba llevando adelante el ejército, pero mm, los forjadores de esto y la idea que se llevó adelante fue nuestra. Y fue mm, una cosa que yo me permito destacar porque pareciera que está al margen de... Es el mm, rol diplomático que tienen las mm, marinas en general, que recorren el mundo y hacen mm, ejercicios con otras marinas y operan de esa... Bueno, el haber hecho esta aproximación con la Marina Argentina, para mí, me atrevería a decirte que es uno de los puntos importantes. mm, El segundo punto, pasar al Senado. mm, Piensa en el desafío que significa, digamos. O sea, mm, eh, veníamos saliendo, estoy hablando del año 97 al 2001. El 97, el 90 fue cuando se cambió del gobierno militar a el gobierno democráticamente electo con el presidente Elwin. Yo soy designado comandante en jefe por el presidente Frei. A mí me corresponde que mm, él me designe en ese cargo. Eh, Ese periodo de senador que yo hago, terminado este proceso institucional, es un desafío mayor en un periodo en el cual yo me atrevería a decir, estábamos en pleno comienzo de la transición del gobierno militar, todavía quedaba una serie de trabajos. Yo estuve con los senadores institucionales. Yo estuve sentado en un momento con el general Pinochet al frente, que era senador institucional como ex presidente de la República. Eh, era la transición, y fue una transición que yo me atrevería a decirte hoy día, viendo lo que veo y escuchando lo que escucho, mm, fue una transición muy bien manejada por la clase política. Nuevamente tuve el privilegio de formar parte de esa clase política y entonces tener diferencias, créeme que a veces muy importantes, diferencias con un senador que estaba sentado frente a mí, en que nos expresábamos en la sala esta diferencia y cuando terminaba esto nos parábamos y decíamos, ¿por qué no nos tomamos un café y conversemos? Y mm, nos sentábamos los dos porque mm, la verdad absoluta no existe, mi querido amigo. Y mm, entonces el estar consciente de eso y sentarte y decir, mira, yo te estoy diciendo esto y estoy defendiendo esto por tal mm, motivo. Y yo veo que tú tal cosa, pero él me decía, pero es que yo tengo esto, el otro. Eso es enriquecedor, brutal, y así se lograron los mejores mm, años de la transición y el mejor tiempo de Chile en mm, estos famosos 30 años a los cuales se hace tanta mención. Yo formé parte de eso. Entonces, mm, primero, pareciera que por mi carácter, pareciera mm, que primero tuve la capacidad de arreglar la relación con Argentina y segundo, el vivir esta clase política distinta, esta clase política que no éramos enemigos, que teníamos visiones distintas, que teníamos, pero objetivos comunes. mm, Y eso se notó. mm, Cuando termina eso, yo después de mis 8 años quedo liberado de esto y al poco andar el presidente Piñera, en su primer periodo me designa embajador en Turquía. Quiero destacar un gesto. A mí me tocó competir para ser senador de la República con Sebastián Piñera. Era el binominal, les recuerdo. Y en ese mm, periodo, el binominal, éramos dos que estábamos en la jaula y uno de los dos ganaba. O teníamos los dos que doblar a los otros dos que eran del otro sector. O mm, sea, era una lucha, no voy a decir una lucha a muerte, pero era una cuestión extremadamente compleja mm, y dura.
tuvimos una relación muy buena con el presidente Piñera. Nunca nos atacamos, que fue una cosa importantísima. Yo creo que los dos éramos capaces de transmitir un proyecto. Ahora pasó una cosa que nuevamente me llena de satisfacción, pero cuando estamos midiendo las encuestas, que es algo que hacemos ahora, yo entré a esto reemplazando al candidato a senador que era Ibáñez en ese tiempo, pero que no le estaba repuntando mucho, no estaba yéndole muy bien, y yo entro de candidato a senador y Ibáñez queda entonces candidato a diputado. Y empiezo a moverme, po. Subiendo a los cerros, era la UDI popular, es que tú te ríes, pero era la UDI popular, era la UDI que subía a los cerros, golpeaba las puertas, hablaba con la gente, y yo era el almirante, este personaje que había sido más o menos notorio. O sea, yo tenía cierta notoriedad, pero Sebastián Piñera era un tremendo adversario. Las encuestas fueron definitorias a los 3 meses. Yo estaba muy sobre Sebastián y él declinó su opción senatorial y se bajó, se salió de la jaula. Así que quedé como candidato único. Y te cuento esto porque posteriormente, cuando él hace su primer gobierno, Piñera 1, me nombra embajador, es decir, no era un hombre de resentimiento, Claro. era una persona que fue capaz de, en un momento determinado, confrontar o enfrentarse conmigo en una competencia electoral y terminado ese proceso, designarme embajador cuando él tenía la autoridad para hacerlo. Quiero destacarlo porque habla de la calidad humana de Sebastián Piñera en ese sentido. Bueno, tú me preguntas ahora qué hice cuando estaba en Turquía. Me tocaron dos cosas. Embajador en Turquía. La primera, me tocó vivir lo que se llamó la primavera árabe, que fue un proceso, ustedes saben, que partió en Túnez, Marruecos, el este, y se empieza ahí por el norte de África, y Libia cae, y cae Egipto, y cae, y se venían acercando a Turquía. Y llegó a Siria, y Irak ya había sufrido la guerra con Estados Unidos, pero en Siria era un combate ahí en el borde del país, o sea, estar viviendo y presenciando eso con reportes correspondientes a Chile no dejaba de ser importante, tenías que ser un observador dedicado, es decir, no fue un cargo así como lo voy a ir a pasar estupendo, voy a ser embajador, voy a andar en el auto sobándole los pies a mi señora. No, 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 no me Como, dio para eso. como el de Eh, España. Tuve que trabajar intensamente y les quiero agregar una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando vuelvo a Chile y todo esto. A mí me llamaron de distintas universidades cuando estaba en Turquía, ya sea en Estambul o en Ankara, que es la capital donde yo vivía, para que les diera una charla o una conferencia sobre la importancia de las AFP en Chile. Te lo digo como una cosa, aquí no más AFP, qué brutalidad más grande, qué esto, qué lo otro. Bueno, yo hacía clases allá de lo que significaban las AFP para el desarrollo del país, el capital que se había juntado ahí y las obras que se podían llevar adelante, las inversiones que se podían hacer con el ahorro que hacíamos los chilenos. ¿Ah? Yo tenía cuando era senador había abierto una APB, que era lo más que yo podía hacer porque así pagaba menos impuestos, porque como tenía mi sueldo, mi pensión de marino y el sueldo de senador, te digo que se me iban 4 meses de sueldo, eso no lo sabe la gente. 4 meses de sueldo en pagar impuesto global complementario. ¿Ah? Si tú sumas la plata, digamos, quítale 4 meses y divídelo por 12 y ese era mi ingreso. Entonces, el APB era una forma en que tú de alguna manera reducías, se podía poner hasta 500 UF. Yo puse 500 UF fueron como 6 años, o 6 años y algo. Bueno, y me daba cuenta
que esas 500 UF que yo había puesto cuando ya me retiro y ya me hago efectivo mi pensión por la edad, que me daba casi un 1% de la inversión que yo había hecho. Te estoy hablando de eso, o sea, si yo tenía 100 millones, me da, qué sé yo, 1 millón. No tenía 100 millones, tenía 95, pero me da 950.000 pesos mensuales. Entonces, no me vengan a decir que las AFP no dan y rinden. Lo que pasa es que hay que hacer la inversión correspondiente, po. Ahora me van a decir ustedes, claro que para eso hay que ser senador, digamos, para ganar el sueldo de senador, para no, podemos darnos vuelta al respecto, pero las AFP dan un buen resultado, matemáticamente te lo estoy diciendo hoy día, Mm. y aparte de dar un buen resultado, tienen un capital para Chile, digamos, que se está invirtiendo, que se está trabajando para poder darte la pensión que te está dando. Así Almirante, que soy un defensor de la AFP, fui un profesor de AFP en Turquía, y esa fue mi tercera experiencia. Ya, Reinaldo quiere... sí, mi almirante, está corriendo el tiempo y está reinteresante, entonces no vamos a saltarnos el intermedio musical. Les contamos a nuestros auditores que estamos conversando con el almirante Jorge Arancibia a raíz de su inclusión en la lista de los 100 líderes mayores. Eh, Almirante, bueno, ¿y qué ahora la etapa después de Turquía de constituyente? Que fue una experiencia que sabemos que fue compleja, porque ahí queremos preguntarle un poquito con su experiencia y su visión de futuro, ¿qué cree que va a pasar el domingo de la próxima semana? Así que su experiencia constituyente creo que también es valiosa para que la gente la conozca, porque nos olvidamos de Mm, lo que pasó, el país estaba incendiado. Acordémonos eso es verdad. solamente de la inauguración de esa convención constitucional cuando pifiaron el himno nacional. Entonces, yo creo Mm. que es interesante para que nuestros radioescuchas conozcan de primera fuente qué pasó ahí. Mira, yo pienso, yo me refería en este periodo político mío, desde el año 2002, que es cuando entro al Senado, hasta ahora, hasta nuestros días. Yo creo que han habido ciclos. Hubo un primer periodo que estos, los 30 años que te decía yo, 20 o ponle la cifra que quieras, en que hubo una aproximación, un entendimiento, una búsqueda de soluciones, y este país se disparó. Yo cuando era embajador en Turquía, el ingreso per cápita eran $24.000 per cápita, era el ingreso per cápita más alto de los embajadores latinoamericanos. O sea, yo era un tremendo embajador, digamos, aparte de estar haciendo esas clases que les contaba de AFP. Eh, pero clases no remuneradas, desde luego, nadie vaya a pensar que había algún tipo de interés personal en eso. Era petición de ellos que querían saber cómo operaba esta cosa. Pero volviendo al tema, yo creo hubo un primer periodo, hay un ciclo, hay un primer periodo y después se empieza a producir esta desafección con lo que se estaba logrando, que era realmente muy importante, pero que no satisfacía las expectativas de una gente joven que iba emergiendo a la política y que quería, digamos, tener cambios más radicales o, o un mundo distinto, diferente al que se iba llevando hasta ese momento. Y llega entonces este proceso de transformaciones que se inicia con, yo te diría que Bachelet 2. Bachelet 1 es plano. Después Piñera 1 hace subir nuevamente las expectativas del país, digamos, es un mejor administrador, pero cuando vuelve Bachelet 2 venía muy reforzada ahí políticamente y realmente hace un gobierno que yo creo que es el comienzo del desastre que estamos viviendo ahora. Entonces, te hablo ahí de un periodo de transición y de evolución donde se ideologiza de izquierda, bastante de izquierda el tema, y entramos en esta carrera hacia el cambio, la radicalidad, a modificar estos, cambiar lo otro, eliminarlo, tal cosa.
terminar con las cuestiones, cambiar la educación, etcétera. Hacen una serie de transformaciones, ¿ah? Que nos llevan finalmente a que aflore ya la expresión máxima del cambio, esta juventud empoderada, estos jóvenes universitarios que habían sido de los movimientos universitarios del año 10 y 11, que se expresan y que salen con fuerza porque son los que van a cambiar el mundo. Y ahí tenemos entonces de este proceso de crecimiento grande, este achatamiento, y este potenciamiento de este cambio global, la cosa que va más allá de la lógica. A mí entonces me toca entrar en esta última parte cuando me invitan a ser parte de la convención. Yo tenía 82 años. Así que lo doy como una referencia a Cristian que está queriendo entrar en estas líderes políticas. Yo tenía 82 años, me dice: "Oye, es necesario acá, pero perdónenme, si yo ya estoy cumplido, o sea, ya he superado todas las... No, no, es que usted, listo". Finalmente dije que bueno, entré a esta cosa y me encontré con un mundo, me encontré con un mundo loco. O sea, de esa primera experiencia mía fantástica de un entendimiento político total, haber entrado a formar parte de un circo distinto. Este era con payaso, este era con la Pikachu, y era con el hombre araña, y el otro, el loco Bade, y qué sé yo. Y ahí estaba yo. Y íbamos a escribir la Constitución para Chile, o sea, íbamos a fijar las reglas para un Chile que ya no estaba en temas de derecha e izquierda. Aquí eran temáticos. Teníamos a los que eran ambientalistas, a los que eran feministas, a los que eran esto, a los que eran el otro. Y de esa cosa salían acuerdos que adoptaban entre ellos y con los cuales tú no tenías nada que decir. Es decir, como les decía, yo entré a la Comisión de Derechos Humanos pensando en que podría ser un aporte. Cuando hablamos de derechos humanos, estoy hablando de los derechos humanos que están establecidos en la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas, 36. Así que aquí no nos limitemos a dos o tres nomás que nos dejan a veces inmovilizados. Yo entré para querer aportar algo en ese mundo y me encontraba con una cosa increíble. O sea, yo era capaz de llegar con un argumento que había estudiado, preparado respecto a un tema cualquiera, el que ustedes quieran. Y llegaba y hacía mi exposición y me escuchaban atentamente. Cuando terminaba esta exposición mía, entonces ya votemos, 23, era la comisión, estoy hablando, ¿eh? Y después en sala era 120 contra 20, pues, ¿ah? Era una locura, o sea, no tenías tú ninguna posibilidad de hablar con nadie, no tenías ningún interés en hablar contigo, ¿ah? Nosotros éramos una minoría, éramos 37 en total, diría yo, la centro derecha. ¿Ah? Y dentro de los 37 habían dos grupos, uno que era Renovación Nacional y Evópolis, y los otros que éramos la UDI y Republicano, para graficarlo de alguna manera. Pero éramos Mirante, 30. disculpe, ¿y votaban la derecha o la centro derecha, votaban alineados Sí, o nosotros, habían claro. díscolos? ¿Sí? No, Ya, no, bueno, pero no, nosotros votábamos alineados. ya. Te voy a decir que habrá habido 10 temas, 10 oportunidades en los cuales alguien votó distinto. Sí, Mm, sí, pero no era la norma, digamos. La mm, norma era... Entonces, eso que se fue creando era una constitución, era un proyecto constitucional de mm, izquierda extrema, pero mm, no de izquierda extrema. Era una constitución extrema, mm, con normas extremas. Yo mm, planteaba, me acuerdo cuando estábamos en el debate, decía: pero ustedes están planteando un tema de justicia en las cuales cada una de las etnias Etnias. nuestras va a tener su propia justicia. Es decir, ¿y qué pasa si yo el día de mañana choco mi auto con un eh,
mapuche que está conduciendo. ¿Quién nos hace Claro. justicia? ¿El juez mío o el lonco? Pongámonos de acuerdo. Eran cosas de ese tipo. Este tema de la permisología que estamos tratando, y este gobierno incluso está tratando de mejorar las normas, eran extremas. O sea, llegaba a un punto en que no se te ocurriera hacer algo. Mm, Porque eso tenía que pasar por 223.000 filtros. Entonces, mm, me tocó vivir ese último proceso que fue el más frustrante de mi vida, porque hasta aquí te he dicho cuáles mm, fueron las cosas que a mí me hicieron recordar y destacar frente a ustedes. Bueno, en ese no pude hacer nada. mm, Mi aporte fue cero. Y el resultado, afortunadamente, el pueblo chileno, la sociedad chilena, la gente, rechazó brutalmente el proyecto. mm, Ese les quiero contar ahora una infidencia. Yo tuve un pequeño lapso, tuve un tema de una mini depresión, te diría yo. no, Porque si tú sigues la trayectoria mía desde marino, almirante, embajador, senador, etcétera, y llegar a esto en que de repente estás un año en mm, esta casa de locos, en que tú no significas nada, no pesas nada, no le interesas a nadie, es frustrante. mm. Y es tan frustrante que a mí me impactó fuerte. Almirante, Afortunadamente de eso estoy recuperado. Mm, almirante, seguramente Chantal va a querer hacer una pregunta y estamos ya en los últimos 10 minutos. Seguramente usted ha volcado toda esa experiencia en asesorar, orientar a jóvenes políticos y a algunos no tan jóvenes que están en la contienda electoral actual. Yo creo que Chantal tiene algo que preguntarle respecto a cómo usted está viendo lo que va a pasar en unos pocos días más. Chantal, Oye, sí, una de las cosas que hemos conversado varias veces es que ha cambiado, el tipo de político ha cambiado. Es distinto, para bien o para mal en algunas cosas, pero hoy día es súper distinto. La edad promedio ha cambiado, las competencias. Hoy día, ¿qué político actual, eh, joven en el fondo de estas nuevas camadas te han llamado la atención y te gusta? ¿Quién encuentras tú que hoy día cabe destacar dentro de estos nuevos líderes que estamos teniendo políticos? A ver, hay muy bueno. Me encanta, me gusta mucho el presidente de la UDI. Vayan ayudándome ustedes con los Ramírez, apellidos. Ramírez, Ramírez, me gusta mucho Ramírez, me gusta mucho este diputado de Renovación Nacional, uno que es tremendo de alto. ¿quién eh, puede ser Chalper? Chalper. el más alto de los, de los diputados. Me gusta mucho el alcalde uno de los asesores de la señora Jara, de la candidata Jara, Bodanovich, seguramente el Bodanovich. alcalde de Maipú. Me gusta mucho Bodanovich, me gusta Chalper, me gusta. Hay gente muy buena. A mí me gusta mucho el senador Lago. Lo encuentro un hombre ya re maduro, claro, o sea, ya termina su periodo de senador, pero es una persona con valor, con criterio, me gusta mucho. Para decirle que no tengo todas mis cartas puestas o no les voy a contestar solo de la derecha. Creo que hay derecha e izquierda. Veamos qué pasa con esta elección. Si de esta elección asumamos, hagamos un juego teórico, imagínense que los resultados que están hoy día nos llevan a que el candidato que pasa a segunda vuelta es Kast, ¿ah? Y va a competir con la señora Jara. Veamos cómo es ese resultado. Si la señora Jara saca harto porcentaje, que gane Kast va a ganar. Si pasan los dos, yo estoy convencido que gana Kast. Pero si ella saca, si la diferencia es más corta,
ahí se produce un efecto de liderazgo bien importante de cara a la estructura de izquierda de la política chilena, porque hemos visto en el último tiempo que en el Partido Comunista se han ido generando, por primera vez en la vida, estamos viendo de repente unas trizaduras y podría llegar a haber una cierta renovación en ese mundo que sería muy beneficioso para Chile, digamos, salirnos de estos marcos conceptuales en que Cuba es el cielo y el resto del mundo es una porquería. Eso tiene que algún día acabarse y podría haber ideas de acabarse ahí. Otro escenario. Supongamos que Kaiser siga subiendo y no alcance a pasar a Kast. Kast sería mi candidato probablemente a la presidencia, pero no cabe duda que Kaiser quedaría siendo también un rol o una función de liderazgo político, porque él representa unos valores que son bien importantes, entre otras cosas, el decir lo que se cree y lo que se piensa. Reinaldo se debe acordar de que en mis tiempos de almirante yo tenía un lema que me distinguía y que lo ponía en un gran madera con letras de bronce que decía convicción y consecuencia. Puede que de repente se le pase un poco la teja a Kaiser en lo que está diciendo, pero es un tipo que ha ido concitando y atrayendo, por lo que se ve en las encuestas, por lo menos una cantidad importante de gente. Si lo deja, si no sale, si no logra pasar a la segunda vuelta y se mantiene en esta posición, va a ser un líder de derecha, porque en este momento en este país el centro casi no existe. Aquí se le llama centro izquierda y centro derecha, pero aquí hay derecha bien, y hay izquierda bien definida. Y una cosa muy notable, creo que con eso podemos ir terminando, ha habido una revalorización en la ciudadanía de lo que significó el gobierno militar en cuanto a la tranquilidad con la que te movías por la calle, en cuanto a la seguridad que había en este tema, en cuanto a la forma en que logramos sacar al país del desastre más grande que había cuando se produjo el 11 de septiembre del 73, oportunidad en que los militares actuaron porque lo estaba pidiendo el Congreso, la Cámara de Diputados, lo estaba pidiendo la Corte Suprema, lo estaba pidiendo Chile entero. Eso de repente como que lo dejamos al margen. No, no, no. Cuando los militares entran a hacerse cargo de esto era un desastre. Teníamos harina para 3 días, decía, o arroz, no me acuerdo, una de esas dos cosas. Harina Me para tres equivoco, días. igual que la candidata a la presidencia, pero había harina para 3 días. Es el país del cual se recibieron los militares y lo entregaron después de 18 años para entrar en el proceso de los 30 años gloriosos que acabamos de hablar. Y ¿Ah? almirante, ¿y usted cree que eh, el día 17 los candidatos de derecha que no pasan a la segunda vuelta son capaces de apoyar a ese candidato que pase? Que yo creo, y las encuestas parece que también así lo indican, va a ser José Antonio Caz. ¿Usted cree que Evelyn Matei y Johannes Kaiser van a apoyar, y a lo mejor un segmento del Partido de la Gente también podría ser? ¿Cree que pueden alinearse y apoyar con convicción y consecuencia a ese candidato que pasa a la segunda vuelta por la derecha? Mira, es que la pregunta tuya es súper importante, pero tú me estás preguntando si los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta van a ir a esa noche a golpear la puerta y decirle cuente conmigo. Puede que Eso, pase, puede que no. Puede como la señora Toá, que pescó un avión y se fue y estaba dando conferencia en el extranjero, quedó con un dolorcillo en el alma, digamos, que le ha impedido hasta el momento. Me parece que ahora había algunas movidas como para que entrara a la campaña, pero eso es para mí irrelevante. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aquí lo importante es la gente. Si la gente vota, y la votación es importante, y el voto del candidato de derecha o de la candidata de derecha que pase a esta segunda vuelta
la gente que lo votó. ¿Tú crees que va a estar con la cosa esta de las cúpulas, de no, es que me dijo tal cosa, es que acá, es que me miró y no me dio la mano, o me pasó una rosa? Por favor, es no conocer la capacidad de nuestra gente de tomar decisiones, independiente de lo que digan los líderes políticos, que en este momento, cuando ustedes miran las evaluaciones, ustedes ven que en la tablita están aquí abajito, lamentablemente. Entonces, estos conductores políticos puede que vayan a saludarlo en la noche o puede que no vayan a saludarlo en la noche, pero no te quepa ninguna duda que esa masa que estuvo detrás de cada uno de ellos, esa se va a mover en general, en un sentido bien claro y definido. Bueno, ojalá que así De hecho, perdóname, de sea. hecho lo han expresado los presidentes de los partidos. O sea, yo escuchaba al presidente de la UDI decir que sin ninguna duda que habría convergencias posteriores. He escuchado al presidente de RN decir lo mismo. ¿Para qué decir republicano? Desde hace mucho tiempo, aun cuando no quiso nunca juntarse con el resto para ir a una primaria, pero eso ya es historia. Yo creo que no me preocuparía si van a irse a saludar esa noche unos a otros. Esperaría que lo hicieran, Bueno, porque si no, perdóname y escúchame, van a caer en la irrelevancia, porque el partido no ha terminado todavía. O sea, o esta capacidad que desarrolle, por ejemplo, Kaiser, que va a ser un factor político, va a estar acá. Si Kaiser no va y se suma a un movimiento nacional, digamos, de unidad, de esfuerzo de la cuestión, el único que va a perder es Kaiser. Mm. mi almirante, bueno, desafortunadamente ya estamos llegando al final. Yo creo que estos 10 días que quedan van a ser extraordinariamente movidos. Así es que le agradecemos su entretenida conversación, el relato de cómo llegó a estar posicionado entre los 10 líderes mayores. Es una gracia, yo sé muy de cerca lo que le gusta la tecnología, que usted se maneja bastante bien en el computador, le gusta estar siempre al día en las noticias, en el acontecer, y también ha sido de alguna manera un mentor de muchos políticos jóvenes que lo escuchan, que quieren sacarse una foto con usted, que quieren su consejo, y esperamos que a las personas que ha aconsejado les vaya bien, que les vaya bien por el bien de Chile. Así que yo le agradezco, me aprovecho de despedir y le dejo el micrófono a Chantal y después a Cristian para que también se despidan. Sí, como Chantal. siempre, muy entretenido conversar contigo, Jorge. Yo creo que es un premio súper merecido, de todas maneras, a tu larga trayectoria en el ambiente, sobre todo en el ambiente público, en el fondo, defendiendo incluso a nuestro país si fuera, y dar la vida si fuera necesario, como dice el lema. Así que muchas gracias y mucho cariño a tu familia. Chao, Cristian, chao, Reinaldo. Oye, Gracias. tremenda conversación con el almirante. Yo creo que escucharlo siempre es como leer un libro con toda la experiencia y qué bueno y noble que esté en esta postura de entregar su legado y su experiencia y su visión. Yo creo que eso hace que todos podamos enriquecernos y hacer desde el mundo público bien nuestra labor. Así que muy contento por el programa y Reinaldo, Chantal, nos vemos próxima semana y Almirante, también nos veremos en alguna actividad por ahí. Yo les quiero pedir un minuto, si Sí, por supuesto. el minuto final. No, es que quiero desearle un muy feliz cumpleaños a Reinaldo Reinecke. Recibe todo el afecto de tu viejo jefe, que te tiene un cariño entrañable y que espero que lo disfrutes junto a tu familia, porque te lo mereces mucho. Reinaldo, Ya. Muchas gracias, mi almirante. Nos sumamos. que los cumplas muy feliz. Sí, vamos a cumplir 69 y el mayor regalo de cumpleaños que tuve en la vida fue a los 25 años con mi hija María Constanza, Ah, que va a cumplir mira, 40 y tantos, pero ya es mujer de los mira. 90. Así que muchas gracias, mi almirante, y bueno, y Muchas felicidades. seguramente después de las elecciones vamos a estar conversando de nuevo, ¿ah? Espero, espero, Por con supuesto. Así que entusiasmo, con entusiasmo.
Muchas gracias y buenas Gracias. noches. Será hasta la Buenas próxima. noches. Chao, chao.